Muy buenos días, un feliz sábado, queridos amigos y hermanos. Qué gusto de saber que están allí, siempre atentos a este programa, Tu Encuentro con Dios, que es un programa de todos los sábados a las 10:30 de la mañana. Todos aquellos que escudriñamos la palabra de Dios gustamos de este momento en el cual podemos compartir este mensaje con otras personas. Esta semana ha sido una semana muy bendecida desde todo lado. Desde todo ángulo hemos visto la mano de Dios guiando nuestras vidas. Y seguramente tú también has visto, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos que tú no entiendes ni explicas, puedes entender de que Dios estuvo allí. De algún modo estuvo abriendo las puertas de tu vida, de tu corazón, para entender sus maravillas, para entender las cosas grandes que Dios tiene para nosotros, sus hijos, en este tiempo. Quizás más de uno de nosotros se sentirá triste o abandonado, o quizás eh, de algún modo decepcionado por algunas cosas que esperabas, pero que no entiendes por qué están sucediendo esas cosas. Quizás alguna situación ha creado en ti un sentimiento de incertidumbre referente al presente y al futuro. Pues te voy a dar una noticia que no es tan halagadora, que sí es cierto que este mundo no tiene las condiciones como para darnos gozo, felicidad, tranquilidad. No lo hay. En este mundo solo encontraremos aflicción, lo dijo Jesús. La situación cada vez se vuelve más caótica, la sociedad más insensible, las circunstancias diarias de la vida cada vez más difíciles. Se confía menos en otras personas, en otros seres como nosotros. Se procuran igualdades que nunca serán alcanzadas, de las cuales siempre la gente vive quejándose, desesperados. Hemos experimentado frustraciones, quizás, a raíz de todas esas cosas que hemos querido tener, que hemos querido hacer. Y muchas de esas cosas no han sucedido. Hace solamente unos 4 días atrás, una amiga, Marilú, compañera, la conocí cuando era jovencita. Tuve el privilegio de vivir en la casa de sus padres cuando yo era muy joven, recién comenzaba mi trabajo en Pucallpa. Y puedo ver la desesperación, no desesperación, pero la frustración de su esposo cuando él escribe, quizás no entiendo a Dios. Él lo hizo público. Y yo sé que él no puede entender a Dios, porque el dolor de la muerte es más grande que nuestra razón. Nosotros tuvimos una experiencia muy triste hace 5 años atrás, cuando nuestra sobrina mayor murió a los 43 años. Han pasado ya varios años y mi hermana y mi cuñado siguen teniendo la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no la sanó si oramos mucho por ella? ¿Por qué Dios no obró? Quizás las preguntas no tienen respuestas. Quizás las preguntas tienen más preguntas y muchas de esas no serán contestadas. Porque Jesús dijo, ahora veis las cosas oscuramente. Mas un día conoceréis claramente, así como vosotros y yo os conocemos.
Hoy no vemos las cosas como quisiéramos ver. Quisiéramos tener la explicación de cada circunstancia, de cada situación. Quisiéramos saber qué será del mañana. Humanamente no tenemos respuestas. Socialmente nuestras ciudades están abandonadas. El robo, la delincuencia, las mentes perniciosas caminan, pululan en todos lados. La gente malintencionada, la hipocresía, el dolor, gente sin sentimientos, gente sin escrúpulos, nos causa una situación emocional que muchos de nosotros no podemos explicar. Que quizás nos preguntamos, ¿y cómo hago para resolver una situación así? Miramos el hogar y nos damos cuenta que en nuestro hogar tenemos problemas. Miramos a nuestros hijos y nos damos cuenta que nos es difícil conducirlos. Las influencias del entorno cada vez son más grandes. Sus pensamientos están más conducidos a lo material, a lo mundano. No hay en ellos una visión más allá de tener una profesión, tener carro, tener casa, tener un marido, una mujer, una familia con riquezas, con comodidades. No hay una conciencia de la parte espiritual. Vemos en ellos que es superficial las cosas que quieren, no profundizan muchas cosas. Y eso a veces como padres algunos se decepcionan. Yo entiendo lo que tú estás sintiendo. Yo siento lo que tú puedes sentir. A mis casi 60 años me doy cuenta que el mundo en que vivo no es un mundo similar al que yo conocí cuando era joven. Era un mundo diferente. Era un mundo con una visión totalmente distinta a la visión que tenemos del mundo hoy. Como que las sociedades eran sociedades más tranquilas, había menos esta vorágine de conseguir cosas, de querer ganarle al otro. Había menos competición, había más convivencia, había más cómo compartir. Hoy hay una lucha de poderes. ¿Quién viste mejor? ¿Quién compra el mejor carro? ¿Quién tiene la mejor casa? ¿Quién consigue el mejor trabajo? ¿Quién tiene el mejor sueldo? ¿Quién tiene más poder que otro? ¿Quién tiene las mejores ideas? Si bien es cierto, el cristianismo ha causado una cantidad de controversias en la mente del corazón y el corazón de las personas, porque la cosmovisión del cristianismo va más allá de una sociedad aquí en esta tierra. Rompe los esquemas de los deseos humanos, como los tenían los discípulos cuando le preguntaron a Jesús, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo? Las expectativas de los discípulos era que Jesús fuera su gobernante. Las expectativas de los discípulos era que Jesús fuera su Señor, pero Señor del gobierno. Las expectativas de la sociedad, de los discípulos, era terminar con el sufrimiento y el trabajo duro. Hoy día leí un párrafo de un amigo que decía que el trabajo dignifica. Yo no sé si dignifica porque el trabajo que nosotros hacemos para otros, para una institución que nos contrata, dignifica, puede ser dignificante lo que yo puedo dar, pero muchas veces la falta del reconocimiento a eso que tú das no es digno. Y la sociedad nos ha conducido a un tipo de sociedad dependiente.
donde el que tiene más paga lo que quiere y no siempre es en el lado positivo, sino negativo. Y el que busca trabajo no le queda otra más que aceptar lo que sea con tal de sobrevivir. Ha olvidado que tiene talentos, ha olvidado que Dios le ha dado sabiduría para poder hacer con sus manos lo que Él quiera. Muchos de nosotros tenemos el talento, pero tampoco nos fijamos en nuestra realidad personal, tampoco nos valoramos, que nuestro talento parece que no existiera, que lo único que vale es lo que recibo como pago por el tiempo que dedico para el trabajo. Y nos hemos olvidado de que el pensamiento positivo referente al presente y al futuro no depende de las condiciones que los demás me pongan, sino de la capacidad de comprender qué es lo que Dios tiene como oportunidad para mi vida. Tú tienes talento. Tú tienes oportunidades. Tú no dependes de los estados ni de las condiciones sociales. Tú dependes de la salud y la vida que Dios te ha dado. Y no tienes por qué tener temor del futuro. Hay un párrafo en la Biblia que habla acerca de el afán y la ansiedad que los seres humanos desarrollamos por querer aumentar a nuestra estatura un codo. Utiliza una parábola. Por más que luchemos, no podremos añadir a nuestra estatura más de lo que ya hemos logrado. Humanamente hablando, es imposible. Por tanto, no tenemos por qué preocuparnos de eso. Y luego dice que por la comida, por el vestido, no deberíamos afanarnos. No dice que no debemos hacer algo para poder conseguir eso. Está diciendo que pongamos afán, desesperación, frustración. La palabra de Dios es bien clara. Él cuida de las aves, Él viste a las flores, Él cuida de las plantas, controla y maneja la naturaleza para el bienestar. ¿Y qué es lo que ha pasado con nosotros? Hemos mirado solamente las cosas que están en nuestro entorno. Como yo menciono muchas veces, una cucaracha que camina en un cuarto solamente piensa que ese cuarto es su mundo. Y muchos seres humanos nos hemos desarrollado dentro de ese contexto. Perdón el ejemplo de cucarachas. Pero nos hemos desenvuelto dentro de un contexto negativo, donde pensamos que solamente las cosas que pasan en este mundo son las únicas cosas que van a suceder en nuestra vida. Y nos equivocamos. Nos equivocamos. Porque hay algo mucho mayor que las cosas de este mundo, mucho mayor que vivir con bienestar en este mundo. Hay cosas más grandes que Dios tiene. Tú te puedes olvidar de cualquier cosa en tu vida, pero nunca te olvides de las promesas que Dios tiene para ti, para que tu cosmovisión pueda crecer, pueda expandirse. Muchas veces yo me he preguntado, ¿por qué hemos nacido en este mundo? ¿Por qué tenemos que seguir aquí en estas condiciones? ¿No habrá otra cosa mejor que esta? Y claro que la hay. Está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara. Y no tenemos por qué temer del futuro. Porque Dios en su misericordia nos ha mostrado, nos ha dicho, nos ha registrado sus promesas para que tú y yo podamos confiar en Él. Capítulo 12 del libro de Lucas. Y miren cómo comienza este párrafo. No temáis, versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué es eso? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Yo soy el dueño del reino, dice Dios. Yo soy el Señor de señores. Yo soy el que controlo el universo. Yo soy el que controlo tu vida. No cae un cabello de tu cabeza sin que yo me dé cuenta. Ni ningún pajarillo cae muerto de un árbol si yo no soy consciente de su muerte, dice el Señor. Tengo contado tus cabellos.
Te tengo esculpido en mis manos, dice Jesús. ¿Nos hemos olvidado acaso? Nuestros ojos están velados por nuestra incredulidad. Nosotros mismos nos hemos puesto en una condición tal de desesperación y frustración referente a los tiempos, porque no hemos leído las promesas de Dios. No temáis, manada pequeña, porque a vosotros el Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agoten, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Cuando yo leo este texto, me acuerdo del gran líder Moisés. Y cuando leo en hebreo su historia, me hace ver la maravilla de la vida de este hombre. Él pasó muchos años bajo la promesa de Dios de que llegarían a conquistar Canaán. Luchó con ese pueblo duro de cerviz. Y dice que su fe era tan grande que su fe se sostenía como viendo al invisible. Por eso el apóstol Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el consumador de nuestra fe. ¿Por qué tememos? ¿Por qué tenemos miedo de las cosas del presente y del futuro? Hay una sola razón. Has dejado de ver las promesas de Dios. Has dejado de lado aquellas cosas que Él nos dijo que sucedería y que muy pronto, bueno, ya vienen sucediendo muchas cosas que son evidencia de que Dios está preparando a su pueblo para el día en que Él se manifieste en las nubes de los cielos. Solo que nosotros hemos olvidado. Estamos tan entretenidos en las cosas materiales de este mundo. Estamos valorando todas las cosas que hemos poseído aquí, de tal modo que las cosas celestiales ya casi se han olvidado. En algún momento, cuando hay un terremoto, un temblor, perdemos un negocio, nuestra salud está en juego, como que la pandemia y las circunstancias sociales de este mundo, los anuncios de un dominio, de un poder, como que nos asustan un poco y como que poquito a poquito volvemos a Dios. Pero no debería ser las circunstancias externas las que nos muevan a saltar, sino más bien las promesas, ser conscientes de las promesas de Dios respecto de nosotros. No te vendrá plaga sobre tu terreno. Nadie destruirá tu negocio. Dios prosperará aquello que tú comiences con tu mano, porque todo lo que tu mano hiciere con la voluntad de Dios será bendecido. Dios quiere que administres adecuadamente las cosas que Él te da. Como un acto de fe, quiere que tú le des a Él la confianza necesaria para que Él y tú puedan en sociedad desarrollar una vida que haga tesoros en el cielo, en esas promesas que Dios tiene para ti y para tu vida. Dios no está interesado en tus cosas, Dios está interesado en tu corazón. Dios está interesado en darte cosas porque tú eres una persona confiable y eres confiable cuando tú confías en Dios, cuando las cosas que tú tienes, que tú haces, que tú posees, todas están dependiendo de la voluntad de Dios. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan de que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Estemos atentos, vigilantes,
Abramos nuestra mente a las promesas de Dios y veamos en ellas la realidad de que esas se cumplirán en los momentos menos pensados y hay que estar listos para ese momento. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrán a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Velad, manada pequeña, porque a vosotros Dios, el Padre, le ha placido dar el reino. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá en las nubes de los cielos. Anoche reflexionaba en mi cama cómo Dios puede guiar mi vida en estos tiempos finales. Esta mañana me levanté y me pregunté, ¿cómo puedo ser útil a Dios? ¿Cómo podría crecer mi servicio a Él? ¿De qué manera yo podría servirle, no quizás mejor, sino más abundantemente? Y estoy preguntándome porque quiero saber cuáles son los planes de Dios para mi futuro. Sé que son de bienestar, de gozo, de dificultad muchas veces, de tribulación tal vez, pero con alegría, con gozo, sabiendo que Dios guía mi vida. Reflexionaba hace más o menos un año atrás, cuando comencé estas conferencias, en la vida de Pedro, un discípulo que amaba sin condiciones a Jesús, dispuesto a servirle. Incluso le ofreció a Jesús a morir por él. El día de la crucifixión lo negó. Mas Cristo en su misericordia lo readmitió entre los discípulos y le dio una gran labor a él y a los demás. Y me puse a pensar, ¿cómo fue la vida de este hombre? ¿Fue una vida fácil? ¿Fue una vida sin problemas? Cuando tú vives para Cristo y trabajas para Él, no siempre la vida es bonita. No siempre la vida es fácil. Porque a los hijos de Dios es a quien Satanás se ensaña más para ponerle tropiezo, para hundirlos en la tristeza y la desesperación. Para que la gente diga, miren, ahí está, el que dice ser cristiano, mírenlo ahora, llorando su suerte. Para que el enemigo mismo haga a través de otros que se burlen de nosotros. Sin embargo, Dios, que conoce el corazón, quizás nunca logres tener todas las cosas que tú quieres, salud, familia, dinero, para este mundo. Pero si tú confías en el Señor, Él tiene una promesa. Dice, os ha placido al Padre, manada pequeña, daros el reino. Una de estas noches yo pensaba, ¿cómo será el cielo? Es como entrar del calor de este mundo a un lugar así como en aire acondicionado, fresco, agradable, donde no haya preocupación por las enfermedades, por el dolor, donde no haya desesperación, donde no tenemos que acumular dinero para vivir supuestamente si es que vivimos en el futuro, donde no tengamos que preocuparnos porque Dios, antes de que necesitemos, dice la Escritura, Él ya suplirá nuestras necesidades. Yo quiero esta mañana que tú comiences a mirar más de cerca las promesas de Dios. Yo estoy interesado en eso.
Porque yo sé que si tú miras las promesas de Dios muy de cerca, tu cosmovisión de la vida va a cambiar. Los sentimientos que tienes de temor hacia el futuro van a cambiar. La confianza que vas a desarrollar en Jesús va a ser tal que las tempestades de la vida no te serán adversas. Escuché una historia de un hombre que tenía un barco muy grande con muchos pasajeros. Era capitán de un barco y en este viaje decidió llevar a su hijo. Su hijo tenía 8 años y en el camarote constantemente para que no se perdiera, porque era un barco inmenso, con más de 1000 pasajeros. Él acostumbraba a estar en el cuarto mientras el papá no estaba. Un día de esos, cuenta la historia que el barco comenzó a zozobrar en la tempestad y todos comenzaron a usar los barcos salvavidas para salir del peligro. Conseguían algo para cubrir a las mujeres y a los niños del frío porque la tempestad y las olas eran tan grandes. Había que abandonar el barco. El capitán, mientras hacía su trabajo, envió a uno de los tripulantes a su camarote para poder traer unas cuantas frazadas para compartir con algunas personas que estaban tomando las pequeñas embarcaciones para salvarse. Y al entrar intempestuosamente en el camarote, encontró a su hijo, al hijo del capitán, que estaba jugando con unas bolitas de cristal en el piso. Y con el movimiento del barco, las bolitas de cristal se metían debajo de los camarotes. Y el tripulante, desesperado, al ver al niño allí entretenido entre las cosas de sus juegos ahí en el camarote, con voz fuerte y de desesperación le dice: ¿qué haces tú aquí? ¿Por qué no estás con los barcos salvavidas? Todos los niños con sus mamás, sus papás están yéndose del barco. El barco se va a hundir. Y el niño con una sonrisa lo mira y le dice: ¿por qué estás desesperado? ¿Tú no conoces a mi papá? Mira, mi papá ha sacado a este y otros barcos de la tempestad muchas veces. Y él tiene la capacidad. No te preocupes, lleva las frazadas, déjame a mí aquí tranquilo, que yo confío en mi papá. Yo no sé si esta ilustración contada es verídica o no. Lo que sí ilustra es la confianza que nosotros podemos desarrollar en una relación cercana con nuestro Padre Celestial. Este programa del sábado a las 10:30 de la mañana nació con el espíritu de que tú y yo podamos tener un encuentro con nuestro Padre Celestial. Que podamos abrirle nuestro corazón, que podamos decirle nuestras preocupaciones y que sea Él quien finalmente desarrolle en nosotros por su espíritu la confianza para que en los momentos de dificultad, de tempestad, nuestras vidas estén seguras, no en el barco, no en las cosas que hemos conseguido en este mundo, sino en aquel que nos dio todo lo que tenemos. Que Él sea nuestro capitán, no solamente en la vida, sino también en la muerte, porque aquel que muere en Cristo está seguro para la salvación. No podemos perder de vista, no podemos reducir nuestra visión cosmológica de la existencia del hombre y de este mundo y del universo solamente en aquel día cuando llevarán nuestro féretro y nos pondrán debajo de la tierra. Hay una promesa: no temáis, manada pequeña, porque a vosotros, al Padre, le ha placido daros el reino de los cielos, la salvación eterna. Yo quiero esta mañana
dejar en tu corazón una esperanza. Esa esperanza maravillosa de que no importa si vivimos o morimos, si sufrimos, si estamos alegres o lo que tengamos. Nunca olvidemos que Jesús ha prometido volver para que tú y yo podamos vivir para siempre felices junto a nuestros seres amados. Si la promesa de Dios nunca falló en el pasado, ¿por qué tendría que fallar en el futuro? Si las cosas que se escribieron antes se escribieron para que podamos aprender a confiar en ese Dios que siempre estuvo al lado nuestro. No es un Dios creado por la mente humana, es un Dios real, interviniente en nuestra realidad humana. Él es quien conduce las vidas de los hombres. Él es el que hace salir su sol para buenos y malos. Él es el que alimenta las aves y no hará lo mismo contigo y conmigo. ¿Confiamos en sus promesas? Esta mañana yo quisiera que tú abras tu corazón a Jesús y que le digas: Jesús, perdóname por haber desconfiado tanto y tanto tiempo. Perdóname por haberme desconectado de tu palabra, por haberme desconectado de tu verdad. Ayúdame a retomar mi vida para ponerla a los pies de la cruz. Yo te ruego que esta mañana tú no te quedes simplemente escuchando este mensaje, sino que tomes la decisión firme de hoy en adelante de confiar en las promesas de nuestro Salvador. Amigo y hermano, es lo único que te llenará de paz y tranquilidad en esta vida. Nada hay más grande y más maravilloso que confiar en nuestro amante Salvador. Yo deseo que el Señor te bendiga. Y cuando yo haga la oración, ábrele tu corazón, entrégale tu mente y dile: Jesús, aquí estoy, con mis pecados, con mi dolor, con mi inseguridad, con mi desesperación. Pídele que supla todo lo que tú necesitas y dile que necesitas. Y Él lo hará. En algún momento lo hará. Pero cuando Él venga, tendrás todo lo que el Señor te ha prometido. Sobre todo la vida eterna. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, agradecemos porque abrimos tu palabra y tú nos hablas al corazón y nos das la sabiduría de tus promesas. Tú lo hiciste porque sabías que en momentos difíciles de nuestra vida lo íbamos a necesitar. Y gracias, Señor, por proveer todo lo que hasta hoy has provisto para tu pueblo. Gracias por cuidar de tus hijos. Y aún gracias porque aquellos que descansaron en ti, descansaron confiados en tus promesas, seguros de que un día despertarán del sueño profundo de la muerte para vivir la vida eterna de felicidad y bienestar junto a ti. Te abrimos nuestro corazón y nuestra mente y te entregamos, Señor, para que tú puedas hacer en nosotros tu voluntad. Que nuestra fe y nuestra confianza en ti nunca falte. Que esté fija en la roca que es Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos todo. Amén. Amén. Yo deseo que Dios te bendiga en esta mañana, que llene tu corazón de esperanza. Y si en algún momento estabas triste, que su espíritu te llene de gozo y de bienestar en tu vida. Este es el programa de todos los sábados a las 10:30. Tu encuentro con Dios, con un servidor, Boris Darmon. Nos vemos el próximo sábado a las 10:30. Comparte este mensaje con otras personas. Que Dios te bendiga.